Bueno, Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte como siempre. Esto es como siempre, un día cualquiera en cualquier lugar. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, Pablo, gusto también de saludarte, muy contento, digamos, satisfecho porque bueno, tenemos una invitada muy especial hoy en el programa. Vamos a tratar de construir un poco con las cosas que están sucediendo, que no son muy buenas, pero que esperemos puedan ir mejorando. Para mí es un placer enorme tener a Marisol, así que te doy a ti el honor de presentarla para todos nuestros oyentes. Bueno, pero será un gran gusto presentar a Marisol Ramírez Vargas, que me voy a permitir, yo abusaré hoy y te llamaré Marisol porque yo me pongo muy Perfecto, nervioso cuando empiezo a hablar en tercera persona porque me confundo. me parece bien. A pesar de que soy gocho, pero tú sabes, el Caribe me impregnó más. Marisol Ramírez Vargas, psicóloga, venezolana y caraqueña, como ella misma se define tajantemente, porque ser caraqueño es una cosa muy, muy particular. Bueno, Marisol Ramírez Vargas es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, es miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Ella ha hecho cursos de especialización en planificación de políticas de salud en el CENDES de la Universidad Central de Venezuela, también especializaciones en psicología transpersonal. Eso sucedió en el Integral y Sistémica en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, en Argentina. Está entrenada en el programa de atención de la salud mental y la estrategia de salud mental y apoyo psicosocial, que es un proyecto, entiendo, en cooperación entre el Ministerio de la Salud de Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud, que es una agencia de desarrollo de Naciones Unidas. También tiene una especialidad en psicología de la emergencia y apoyo psicoemocional, psicosocial, de la Universidad Complutense de Madrid. Marisol Ramírez tiene una amplia experiencia en psicología de la emergencia y apoyo psicosocial en crisis y desastres. También con extensa trayectoria como facilitadora de procesos grupales y comunitarios en gestión emocional, manejo del duelo, negociación y resolución de conflictos, perdón y reconciliación, psicología del cuidado, ciudadanía y cuidadanía, que será un concepto muy interesante que vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de conversar sobre él con Marisol. En esos temas también está prevención de la violencia con enfoque de género y las nuevas masculinidades, entre otras áreas más significativas. Actualmente, Marisol Ramírez está dedicada a la formación y gestión de programas de acompañamiento psicosocial que promuevan el cuidado de la salud mental y el bienestar personal y colectivo en el marco del concepto de ciudadanía. Excelente, Oscar. Marisol, Déjame, bienvenida. déjame solamente, antes de que Marisol la escuchemos, el capítulo de hoy justamente lo hemos llamado Cuidadanía. Acompañemos en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, dejando esto claro, Oscar, adelante con la conversación con Marisol. No, sí, muy importante, Pablo, porque la verdad es que yo sí lo confieso, conversando con ella cuando estábamos coordinando el programa, me lanzó el tema y me quedé como, claro, hice inmediatamente la relación y lo descubrí. Yo no había escuchado el concepto. Mira, Marisol, y perdóname que ya te empiezo a tutear con mucha Por confianza. favor, por favor. Tú sabes que, bueno, venimos de un evento que creo que se está cumpliendo ya un mes de esos sucesos en Venezuela, que han sido tremendamente fuertes, un desastre y una catástrofe de una magnitud altísima y sobre todo en unas ciertas zonas de Venezuela. Generalmente cuando nosotros nos enfrentamos, bien sea como víctimas o como espectadores de esta situación, siempre, digamos, es normal que siempre tengamos en la mente mucho el peso de lo material del asunto, es decir, las infraestructuras, se cayeron tantos edificios, por supuesto hay tantos números de víctimas, en fin. Y eso cobra quizás a veces la mayor, y es natural, pues porque estamos hablando de poder edificar nuevamente una casa, poder tener un servicio de agua y de luz, poder ir a comer, poder ir al trabajo, a la fábrica que se cayó o llevar al niño a la escuela que se derrumbó. Es decir, estamos hablando de cosas que son absolutamente normales. Sin embargo, este tipo de eventos tiene también unas consecuencias que afectan el alma, la psique de las personas que están allí y también de las que no directamente estuvieron allí. Y a veces ese tipo de cosas nos sucede, me da la impresión, somos unos diletantes aquí, Marisol, no somos unos expertos, pero me da la impresión que por una parte creemos que el asunto
se terminó con el puente que se pudo construir, con la casa que se pudo reedificar. Y resulta que las consecuencias de este otro aspecto, de estos aspectos psicológicos de eventos como este, son quizás a mucho más largo plazo que la reconstrucción de un edificio o la pavimentación de una carretera destruida. Pero también otra cosa que pensábamos Pablo y yo el otro día, generalmente la gente asocia este tipo de problemas, este segundo grupo de aspectos tan importantes psicosociales con aspectos individuales de cada quien. A ver, José se le murió la mamá. Pedrito quedó 3 días atrapado bajo los escombros. Julia está buscando a su hijo desaparecido. Es el problema de Julio, es el problema de Pedrito. No tenemos a veces la capacidad, o a veces el tiempo ni la reflexión para entender que ese tipo de eventos y de situaciones, por la magnitud y las características, son aspectos que afectan a la sociedad y que también pueden estar afectando a personas que no estuvieron directamente en la zona del desastre. Es decir, hay unas consecuencias a largo plazo en el tema psicológico, así como las hay a nivel de corto plazo, como en la escuela que se cayó ¿verdad? Hay unos efectos a más largo plazo que tienen que ser atendidos también y a corto, pero también hay un aspecto social de lo que está sucediendo que puede afectarnos a todos los venezolanos, en este caso, porque estamos hablando de Venezuela en su conjunto. Por eso la preocupación de Pablo y mía de traer a una persona como tú con esta experiencia y con estas palabras un poco lo que la perspectiva desde acá, Pablo, te dejo, No, no, al por contrario, supuesto. estoy impaciente con tu intervención muy larga de escuchar a Marisol. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo importantemente a ustedes dos, venezolanos, que son una muestra, pues, de lo que en definitiva es el impacto de esta tragedia que la verdad, para la que no estábamos preparados, para la que inclusive había muy pocas certezas. Y digo esto porque, en efecto, ustedes están fuera del país. Sin embargo, están absolutamente conectados con esta realidad, y esa es una demostración de lo que pasa. El daño no es solamente para los que, bueno, estaban en La Guaira, estábamos en Caracas, para los que perdieron un bien como la vida o un bien material, como tú lo mencionabas, Oscar. El daño es para todos. Todos los que de alguna manera nacimos en este país, estamos fuera, estemos donde estemos, sentimos esta afectación. Y la afectación es de distinto nivel, por supuesto, eso sí. Las afectaciones no son, el impacto no afecta de la misma manera, y hay pérdidas tremendas, tremendas, y pérdidas que tú bien lo señalabas, Oscar, parecen como materiales, pero no lo son, porque representan el esfuerzo, por ejemplo, de gente que, bueno, hizo una cantidad de cosas para tener una propiedad, para tener una casa. Inclusive, en estos días he podido constatar gente que ha sido damnificada 2 y 3 veces. La vaguada de Vargas, luego por ser justamente damnificado, entonces la vaguada que hubo aquí en Caracas hacia el 2009, este, Tejerías. Entonces se da uno cuenta que esto es un continuo, ¿no? de afectaciones y que en muchos casos, no son todos, claro está, pero que lo estructural, lo material, no es cierto que es poca cosa. Representa años de vida, representa esfuerzos, representa otras pérdidas. Entonces, claro, este duelo, de alguna forma, en el que estamos todos. ¿Por qué digo que estamos todos? Porque evidentemente nuestra visión, nuestra sensación cambió, no es la misma. Y en esa medida todos perdimos al menos, y lo digo así Sí, porque, digamos, es como una forma gráfica de mostrarlo, al menos la serenidad, la tranquilidad, la normalidad, que no era normal, dicho sea de paso, no, pero bueno, era la normalidad. claro, claro. Entonces, en ese sentido, todo podemos decir, ¿verdad? Que estamos todos en duelo. Los duelos no son exactamente iguales tampoco, responden al impacto, pero lo estructural, insisto, responde, tiene un gran sentido para la gente. Por eso es que ustedes deben haber visto cantidad de recomendaciones, por ejemplo, en las redes sociales, que hay una cosa de esto que quiero destacar,
Bueno, que no vale, no sirve que usted le diga a la gente, qué bueno, estás vivo, dale gracias a Dios, por lo menos no sirve porque lamentablemente estás disminuyendo, ¿verdad? Estás de alguna forma reduciendo ese dolor que la persona puede tener y que es legítimo y que además es distinto. Entonces, es comprender que la pérdida tiene distintas, digamos, como etapas, distintos momentos, distintas expresiones. Pero eso es lo primero. Venezuela está en una situación, y todos los que somos venezolanos dentro y fuera del país, estamos en una situación de duelo, hoy cumplimos un mes exactamente de esta tragedia, 6:04 de la tarde, ya seguramente para ustedes es más cerca esta hora, este, donde éramos un país antes de las 6 y un país después de las 6, 4 minutos Sí. sin contar todo lo que ha venido después, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer impacto, ¿no? Y que esto no es cierto que se va a resolver porque el tiempo todo lo cura, porque ya pasó un mes, porque resulta que ahora estoy en un refugio, porque resulta que a lo mejor me van a ayudar, porque a lo mejor, no sé, escuchaba yo que en Vargas el gobernador anunciaba esquemas de préstamo con la banca privada para ayudar a las personas que tenían negocios. De 7.000 negocios activos quedaron 1.700. Sí, O sea, sí, eso está recién, lo pueden ver en las páginas del Nacional, sí. no, sin propaganda, claro. Y eso está No reciente, hay ningún ¿sí? problema. Cifras muy poquitas, muy poquitas. Y las cifras que aparecen por allí, lamentablemente, son cifras, a mi entender, y al entender de muchos de los que estamos en esta área, muy por debajo de la realidad, Desafortunadamente es así, sí. desafortunadamente. Sí. Entonces, cifras de muertos, cifras de desaparecidos, cifras de infraestructuras dañadas, todas las cifras. Cifras de niños que están solos. Se murieron su papá, se murió su mamá. Y lamentablemente eso sostiene una amenaza tremenda que, bueno, que entiendo que los espacios, no solamente de gobierno, sino también las ONG privadas que se encargan del trabajo directamente con niños, están abocados a tratar de controlar esta situación, pero que es sumamente riesgosa y peligrosa. Entonces, digo todo esto para decir que, bueno, todo ese daño, ¿verdad? No va a pasar en un mes, ni va a Claro. ocurrir tampoco que es que con que me devuelvan unas llaves se me va a quitar. No, 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 no. Aquí esto es una reconstrucción que no pasa solo por la estructura. Sí. Es una reconstrucción que pasa, por supuesto, por lo emocional, pero también pasa, por supuesto, por lo que teníamos como grupo, como comunidad, no solamente como Marisol Ramírez, Oscar, Pablo, no, sino lo que teníamos como espacio y grupo social. Y esa es una de las tareas más difíciles, esa reconstrucción, porque lamentablemente, vamos a ver, fíjense que todo esto que se está haciendo en materia de prevención, primeros auxilios psicológicos, todo esto que yo celebro, por cierto, para la pandemia, estaba yo, les comento rápidamente, en una organización Psicólogos Sin Fronteras Venezuela y la pandemia nos sorprendió, viernes 13 de marzo, no podíamos seguir atendiendo a nadie, teníamos un servicio de atención psicológica individual gratuito Sí, y teníamos un servicio también de apoyo psicológico para situaciones para temas grupales, porque bueno, recordemos, 2019, veníamos de una etapa muy dura, muy cruenta en Venezuela con todo lo que era el tema social. Mucha gente en duelo, además veníamos de un tema de la crisis, la crisis que permite hablar de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela que arranca en el 2016 aproximadamente. Entonces veníamos como con una cantidad de cosas allí, aparece la pandemia y nosotros, bueno, buscando, digamos, como apoyo, lanzamos el primer servicio de atención telefónica gratuita ya, para intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. ya. Nosotros en ese año de la pandemia pudimos atender cerca de 20.000 personas, dentro y fuera del país. Y hoy digo esto, ¿por qué lo digo? Porque celebro enormemente que apenas ocurrió este asunto, este lamentable asunto que bueno, que cumplimos un mes hoy,
cantidad de grupos y personas y ONG inmediatamente implementaron un dispositivo de ayuda psicológica gratuita para Correcto. atender. Y eso me parece las lecciones aprendidas, que son poquitas, por cierto, ya vamos a hablar de eso, pero me parece importante porque al final todos esos servicios, unos más, unos menos, lo que están buscando es justamente atenuar, mitigar no solamente el temor, el miedo que evidentemente todavía la Yo tengo gente tiene. una, La gente siente un ruido y cree que está temblando. Sí, No, no, sino que está de alguna manera planteado para tratar de evitar la siguiente fase sí, de esta compleja situación que es el duelo traumático y todo lo que significa, que es el estrés postraumático. claro. Nosotros en Venezuela no estamos en estrés postraumático todavía, Sí, en el trastorno de estrés claro. postraumático. Yo tengo Estamos una viviendo todavía un trastorno, perdón, un estrés agudo, porque aunque ha pasado un mes, y aunque tengo noticias que ya se piensa empezar, perdón, ya empieza el cronograma de demoliciones en Vargas, sí, en breve, sí, sí. ¿verdad? Hay mucha gente en Vargas, todavía a boca de calle, bueno, lo que si podemos llamarlo calle, ¿no? En una carpa, esperando que le Sí, sí, entreguen algo de su familiar para poder cumplir con ese ritual necesario sí, en un correcto. proceso de duelo como es la Marisol, pérdida de un ser querido. te interrumpo para hacerte alguna pregunta y No, darle... por favor, eso Sí, les iba a decir, interrúmpame todas las veces que quieran porque yo adelante. quisiera que esto Mira, fuera una conversación. la, Cuéntame. la primera parte de tu intervención me gusta muchísimo y yo tengo evidentemente que preguntarte si frente a la situación de Venezuela hay esperanza en base de la experiencia que tú tienes. Además, me interesaría saber cómo te conectaste, cómo comenzaste esta historia de vincularte a trabajar con víctimas de catástrofes y evidentemente si tú con tu experiencia haciendo las cosas que hay que hacer, hay esperanza de reconstrucción. Esa pregunta me parece maravillosa y me gusta mucho poder respondértela. Mira, en el año 2014 aproximadamente, ¿no? Sí, alrededor de ese momento. Estaba yo, como muchos venezolanos, seguramente a ustedes les pasó, pensando, ¿y yo qué hago de mi vida? Tengo familiares fuera, ¿verdad? Y bueno, Mari, vente, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, te tienes que ir, que ahí no se ve nada constructivo, vente, pero había algo que me decía que yo no me quería ir. O sea, y repito, tengo familiares fuera, pero yo no me quería ir. Sentía que, bueno, seguramente ustedes podrían hablar de esto mucho más, es empezar de nuevo en otro lugar. No, yo no soy venezolana, creo que puedo ser podría tener cualquier otra nacionalidad, en fin, pero yo sentía que, bueno, yo quería estar aquí. Eso me costó, ¿cómo se llama? Conflictos familiares, de muchas maneras, ¿no? Porque qué horror, o sea, ¿cómo es posible tú que, Claro. ajá? Resulta que en ese momento, claro, yo tenía un gran vacío porque yo venía de un trabajo siempre en esta área psicosocial, ¿verdad? Pero claro, las cosas que se venían presentando, ojalá las hubiésemos podido prever o imaginar. No tenían nada que ver con el tenor de lo que venía a continuación. Entonces, claro, había un cierto vacío porque yo decía, bueno, a mí me gusta lo que hago, yo soy docente de aula, maestra, ese es mi oficio original. Y bueno, y dices, hombre, pero ¿qué voy a hacer? Yo necesito vincularme a algo que me dé pertenencia, que me dé sentido. Y ahí aparece la oportunidad en ese momento. Me postulo para esta organización que les comenté antes, Psicólogos Ya, Sin Fronteras Venezuela, y bueno, ellos me recibieron. Y ahí fue posible, junto con otra organización que yo sí conocía, el Grupo Social CESAP, Social de la Acción Popular, ya con más de 50 años de vida en el país, se me ofrece la oportunidad porque ya empezaban a ocurrir, no sé si ustedes recuerdan bien, 2014, habían toda esta oleada de lo que era el tema delincuencial, los secuestros, todo aquello, ¿no? claro, Entonces, bueno, habían además guerras entre bandas. Entonces ya había una sensación de duelo, sobre todo en los espacios comunitarios, el 23 correcto. de enero, otras poblaciones, otros barrios importantes de Caracas, ¿no? El Grupo Social CESAP, que tenía relación con Psicólogos Sin Fronteras, se plantea que organizar un programa de acompañamiento para la gente, para la gente de las comunidades. Ese programa se llamó Acompañando en el Dolor. Y yo quedé encargada, junto con otra colega que trabajaba en CESAP y también era miembro de Psicólogos Sin Fronteras, de echar adelante este programa.
Y este programa, que consistía básicamente tuvo finalmente la anuencia y la aprobación, el reconocimiento de la Universidad Católica, Andrés Bello. Bueno, era una especie de diplomado para básicamente maestros, líderes comunitarios, gente que hacía vida en la comunidad. Y esto, se hicieron 7 cortes de esto. Y bueno, ya ahí empezamos a tener una cantidad de situaciones difíciles porque bueno, ya empezaba el momento ¿cómo se llama? De la crisis alimentaria. Esto generó y la crisis de salud que por supuesto se quedaron juntas y esto quedó pues por supuesto concatenado y esto le dio un sentido y una respuesta dolorosa, lamentable para mí, pero porque yo quería estar aquí. Ya. En esa organización estuve 10 años y bueno, y ahí he ido, hace ya 2 años no estoy con ellos, pero bueno, colaboramos. Pero bueno, ya ustedes saben que en estos años, ¿verdad? A la situación del país ha ido recrudeciendo cada vez más. Entonces las situaciones de emergencia, Correcto. de crisis, de conflicto, bueno, lamentablemente pululan de una manera muy frecuente y genera mucha pérdida. Oscar, Bueno, entonces hay esperanza. Has tenido, Ah, cierto, esa es la segunda pregunta de Pablo que me parece maravillosa. Claro que hay esperanza, claro que la hay. No solo por aquello de que la esperanza es el último que se pierde, no señor, sino que ya en estos tiempos hemos podido ver que la esperanza es un músculo. La esperanza no es solamente una virtud, la esperanza no es solamente un atributo, la esperanza es un músculo que se entrena. Y se entrena como se entrenan muchos otros. Por ejemplo, fíjate, hablamos que bueno, se dice con mucha frecuencia, Venezuela es muy resiliente porque, bueno, ha aguantado y ha vuelto a aguantar. Pero es que, a ver, si bien es cierto que la palabra resiliencia nace en un contexto de la ingeniería y todo esto, y eso es verdad. No voy yo a negar un área que además no conozco con tanta precisión, pero lo cierto es que muchas veces creímos, y yo sí creo que hay que dejar de aplaudir la fortaleza en el sentido de tienes que ser fuerte y tú puedes, porque eso invita a que las personas crean que hay una cosa que yo tengo que de alguna manera mostrar, ¿no? Y es que soy fuerte y no me debilito y puedo superar las cosas. Sí, eso no es mentira, pero eso se entrena, eso se aprende. Para ujú, mí hoy la resiliencia es una trayectoria, es una ruta, no es solamente bueno, características de tu personalidad resiliente. No, no es un atributo, es un proyecto, es una ruta que yo decido y por tanto que yo la decido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Emprender, la voy a cultivar. Y la voy a cultivar con distintas cosas, ¿verdad? Pero la resiliencia realmente, el espacio más útil de la resiliencia es en el espacio colectivo y comunitario. Es decir, yo sola, aislada en mi casa, supóngate, o cada uno de nosotros solos, aislado en su casa, sin tener contacto con nadie, bueno, eso, ¿cómo verificamos la respuesta resiliente? La resiliencia es en la medida en que somos. La resiliencia sirve en la medida en que estamos. La resiliencia construye en la medida en que nos disponemos, y todo eso es plural, todo eso es colectivo. ¿Sí? Entonces, por supuesto, a tu pregunta, claro que hay esperanza. Porque la resiliencia comunitaria necesita, ¿verdad?, de y personas de gente que estemos confiando y que estemos de alguna manera alineados con esta idea para poder hablar de la resiliencia comunitaria, que es la próxima que vamos a necesitar porque obviamente el tema de la reconstrucción de este país no es un asunto de 2 meses, ni 3 meses, ni 6 meses. no, no, por supuesto. Oscar, Lamentablemente. sí. Bueno, entonces hay casos concretos que podemos ver que hemos atendido gente posterior a esas situaciones y has podido ver con éxito restablecimientos, rehabilitaciones, has podido presenciarlas. Pues tienes esperanza que aplicando ciertas metodologías, gente puede encontrar nuevamente cierta normalidad después de estos eventos, ¿no? Claro, fíjate que, por ejemplo, en todo lo que es el trabajo psicosocial, lo que tú generalmente, a través de todas estas metodologías de investigación participativa y todo esto, tú lo que estás buscando es que la gente sienta que vuelven a ser dueños de su realidad.
correcto. Ujú, No me necesitan a mí para venirle a dar todos los días algo, ¿verdad? Que no sé, un recurso, o una palabra de aprobación. No, 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 espera. Mi trabajo como psicólogo al servicio, y, bueno, y como equipo, como parte de un equipo psicosocial, porque no son solamente somos los psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, en fin, que siempre somos el personal de segunda línea, tengamos eso claro. En este ujú. primer mes, el personal de primera línea que hay que agradecerle al mundo entero, ¿verdad? Que creció de la manera que creció, que pudimos contar con tanta gente tan valiosa y tan dispuesta. Ese personal de primera línea tenía un protocolo. En muchos países europeos, incluso el protocolo son 7 días. Y aquí hasta Un esta tiempo. semana, Sí. habían voluntarios rescatistas, creo que ahorita bien no recuerdo, pero extranjeros. Unido a la Entonces, pregunta, Marisol, dime, dime. unido a la pregunta de Oscar y por lo que acabas de decir, te hago Sí, eso para que continúes. Esta idea de los primeros auxilios psicológicos sí, va pegada un poco con esa, si las personas que vienen, a pesar que no sean todos psicólogos o no sean sí. psicólogos, cumplen con primeros auxilios psicológicos. Eso encuadra allí, en el momento. Sí, claro, Pablo, porque fíjate, los primeros auxilios psicológicos no requieren de psicólogos. Ya. Y tú me Ujú. dirás, bueno, pero son psicológicos, ¿no? Sí, claro, pero no requieren de psicólogos, requieren de gente sensibilizada, de gente que haya tenido Importante. un mínimo de, bueno, en primer lugar sensibilizada, luego un mínimo de entrenamiento para entender que hay tres cosas básicas que se hacen en un momento de emergencia en esa primera línea. Observar, Mm, escuchar de manera empática y conectar. Son los tres grandes principios, ¿ves? Ah, Ujú. bueno, que hay una modalidad sugerida por tal corriente, eso es otra cosa. Pero son tres principios que, por supuesto, los rescatistas, fíjate, ayer tenía una reunión con un grupo de rescatistas que vamos a atender, porque, bueno, justamente saliendo de esta primera etapa, pues ellos están un poco como agotados, agobiados. Muchos de esos rescatistas son muchachos que ni siquiera vivieron la vaguada de claro, Vargas. O claro. sea, en términos etarios, ¿no? Imagínate tú. Entonces, bueno, justo lo que se veía, lo que se decía es que ellos, cuando están frente a esa persona, frente al familiar de la víctima que están tratando de rescatar, o la propia víctima, como el caso de la enfermera y la niña que recorrió el mundo, Fabiana, caramba, era poderlas observar cómo estaban, además poder conversar con ellas de alguna manera, que ellas sintieran que estaban siendo escuchadas y poder conectar el que aquí estamos, no nos vamos a ir. Vamos a tratar de hacer todo lo posible porque ustedes salen de ahí vivas. Ujú. Y otra pregunta, Esos Marisol. son primeros auxilios psicológicos. Y otra pregunta vinculado a eso, con el perdón de Oscar, cuando el rescatista está sometido él mismo a ese proceso de ser el auxiliador, el que El ayudador, intenta, sí. él también necesita fortalecimiento psicológico, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Porque ¿Quién fíjate, ayuda al que ayuda? ayudar que ayuda. Además que hay una cosa importante, yo no puedo hacer lo que no he hecho por mí. Si yo estoy sumida en un agobio absoluto, porque bueno, tengo 24 horas, 48 horas, las que sean, ¿no? Ujú, Allí, ¿verdad? Y el agotamiento es humano, no, no estamos inventando nada, ¿no? Yo no puedo continuar haciendo mi trabajo con un nivel de eficiencia dentro de la adversidad. Hombre, si no descanso, o sea, aquí prela el principio, a partir de lo que acabas de decir, Oscar, bueno, que yo puedo hacer por otro lo que he hecho por mí. Claro, Evidentemente ese rescatista, porque fíjate, ahí hay que como que distinguir, ahí están los ayudadores, ¿verdad? Que es la gente que se movió, la gente de a pie, ¿sí? Que se movió, hizo sin saber lo que tenían que hacer, hicieron lo que hicieron. Esos son los ayudadores, por ejemplo, y siguen estando los ayudadores ahora en otro nivel, por ejemplo, intentando dar respuesta o acompañar, por ejemplo, las personas que están en estos refugios transitorios, que están empezando a ser ubicadas allí. Y están los que son los profesionales propiamente de ayuda y los rescatistas. correcto, Evidentemente, toda esta serie de denominaciones requieren de un espacio de contención. Eso no es ujú. debilidad. Los psicólogos también lo necesitamos. Eso no es debilidad, eso no es ignorancia. Eso al contrario es inteligencia emocional y entender que el que cuida necesita ser cuidado. En primer lugar, por sí mismo, teniendo esta conciencia, y en segundo lugar, delegando, buscando ayuda, comentando, mira, yo
wow, no, hoy no puedo, quizás mañana me pueda ocupar de esto, pero Sí, habrá quien me reemplace hoy, o por lo menos un rato. claro. Habían experiencias muchas como, por ejemplo, de rescatistas que habían tenido que proceder con la amputación en el sitio, Sí, porque no había manera, no había manera. O sea, la otra manera era suponer que la estructura podía caer sobre todo el equipo. claro. Y estos rescatistas, caramba, se vieron, había que buscar, según las narraciones, lo que ellos me contaban ayer, habían que buscar la gente como más fuerte o quizás con más tiempo, porque muchos de ellos tomaban esa máquina, ¿verdad? Y ya no, la soltaban y se, no, yo no puedo. Claro. Ujú, Digo, y eso es humano, eso no es que le está fallando, eso es parte de este trabajo. Y por eso es tan importante entender que ese personal de primera línea Sí, apoya, pero también necesita ser apoyado. muchísimo. ¿Por qué? absolutamente. Porque lo que estamos tratando de evitar, justamente, eso sí, es esa amenaza que se cierre, que es ese Sí, trastorno de estrés postraumático que sí te genera una sensación de desesperanza, de poca valía, ¿sabes? Bueno, y que evidentemente en una situación como esa, no dudo yo que la ideación suicida pueda aparecer. totalmente. Pero esa es la idea, intentar evitar, apoyar para que esto aparezca lo menos posible y reconectar a la gente con que bueno, mira, esto es muy duro, pero claro que aquí hay posibilidades. Vamos a ver cuáles son. Mm. Oscar. Marisol, el otro día que conversaba con Pablo sobre los posibles temas que podíamos tratar contigo, Pablo me hizo una observación Ujú, que ahora la estoy conectando con el tema de la cuidadanía, que es un tema que queríamos un poco también. Porque claro, Pablo me decía, si estamos todos aquí construyendo, tú sabes, las preguntas, qué cosas podemos hablar con ella, de cómo se atiende a la persona, de cómo se opera, que si es el que cuida, el que cuida. Y él me dijo, oye, la verdad que también habría que pensar qué es lo que tiene que hacer la gente que está alrededor de eso que no ha sido afectada. Es decir, esa responsabilidad que ujú, debe tener el que no está allí. Por ejemplo, el que cree que sabe, el que cree que jura que sabe qué es lo que tiene que hacer y lo que va es a entorpecer. por El que ejemplo. convierte este en un espectáculo mediático por Ah, vaya usted sé qué interés y entonces toma 12.000 horrible. fotos y andas reproduciendo información irresponsable. En Así es. fin, Ujú, y Pablo, en esa observación muy atinada que me hace, ahora la conecto con el tema de la cuidadanía. ¿Es que acaso no tenemos que aprovechar para construir una cultura ciudadana sobre esto, para enfrentar no solamente el momento de la tragedia, sino el antes, el durante y el después? Un país que tenga una cultura del cuidado, una ujú. política pública para este tipo de cosas y también un llamamiento a la responsabilidad, que como bien lo señaló Pablo, de gente que de estas cosas no sabe lo que está haciendo, entorpece y a veces incluso ofende la dignidad de los afectados. Tal cual. Bueno, mejor plantear imposible. Fíjate, Oscar, cuando termina la COVID, que, bueno, que por supuesto, Venezuela tuvo una afectación, pero nada que ver con lo que ocurrió en muchos lugares del mundo, ¿no? Lo que sí es cierto es que se genera un movimiento a nivel global de la necesidad de incorporar el cuidado de la vida, el cuidado de la salud. Y claro, esto fue muy importante por todo lo que giraba en torno al tema de la pandemia. Correcto. Pero poco a poco, los que manejamos más o los que estamos en el área social, nos damos cuenta que el cuidado en el espacio sanitario, claro, por favor, indiscutible, pero el cuidado en el espacio sanitario, aislado de la vida, pues se convertía nada más en unas recomendaciones higiénicas, pues. Ya. Y eso no tenía como sentido. Empezamos un poquito a trabajar esto y nos dimos cuenta de lo que te acabas de mencionar. Este, la gente en general asocia cuidados con el cuidado de la casa, ¿verdad? O con la protección, ¿verdad? Que además están, ojo, adelanto esto, están como socialmente asignadas. La mujer cuida, ¿verdad? El hombre protege, que es una forma de cuidado. Provee, protege. Una Ujú. idea que cada vez está mucho más gracias, gracias a todo esto, mucho menos extendida, pero sigue siendo una premisa. ¿Qué pasa? Al entender que los cuidados no solamente son en el espacio doméstico,
Que si, por ejemplo, esos cuidados para que la familia pueda ir a la escuela, puedan ir a trabajar, reposan sobre una pareja que están de acuerdo y que comparten los cuidados, es verdad. Pero es que eso es lo que hace posible la economía de un país. Correcto. Es que eso es lo que hace posible que la gente salga a trabajar. El que trabaja en el banco, el que trabaja en la escuela, el que trabaja el que trabaja donde trabaja. O sea, sin esos cuidados la vida no es posible. Entonces, es como empezarte a dar cuenta que la cultura del cuidado no tenía que salir de la casa, que la cultura del cuidado tenía que empezar por pensarse también en una plataforma ética. ¿Cuál es la responsabilidad que frente a los cuidados tenemos las personas, pero también tenemos las comunidades y también tiene un país? Entonces, ahí empezamos a revisar bibliografía y todo esto y yo me encuentro, en mi caso, con esa palabra, cuidadanía, que en concreto es colocar, reconocer, concientizar que los cuidados es una tarea de todos Mm. y que deben estar, por lo tanto, entonces, en las agendas familiares, personales, familiares, comunitarias, colectivas, locales, nacionales. ¿Por qué? Porque se trata que en la medida que nosotros entendamos que la prevención es un acto de cuidado, prepararnos ante una tragedia como esta que todos sabemos, y yo no estoy diciendo nada que no sepa nadie, no estábamos preparados. Chile tiene una educación antisísmica y Sí, antidesastre de otro nivel, así es. ¿sí? Nosotros estamos de eso años luz de distancia, ¿sí? Sí, Y estamos en la misma zona. Eso sí. no existe. ¿Pero por qué la tienen? Bueno, porque por todas las características que tiene el país. Nosotros tenemos que entender hoy, a partir de esta situación, que la educación antisísmica, antidesastres, ¿no? Porque es que Sí, claro. Ujú. no son solamente Claro, claro. los terremotos, quizás no los podemos predecir, pero las vaguadas, estas cosas sí las podemos predecir porque hay unos componentes ambientales que te dicen que son supuestamente desastres naturales. ¿Por qué se complican? Porque la mano del hombre, de nosotros, está ahí. Claro. Se construye donde no es, se dan permisos inadecuados, caramba, se sobrecarga el Vete. terreno. Entonces, bueno, ahí ya el desastre deja de ser natural para el ser humano. Sí, Lo cierto de esto es que entender que la educación antidesastres es una expresión de cuidado sí, y es una expresión que tiene que estar respaldada por una política, sí, por una responsabilidad colectiva. Es comprender que ojalá en Venezuela no, bueno, no pudiéramos prever, no volvieran a ocurrir, pero que nosotros podemos, no lo podemos evitar, pero claro. podemos disminuir posiblemente riesgos si entendemos que Fíjate es que, necesario cuidarnos a través de la educación, la participación, la concientización de lo que son nuestros deberes y nuestros derechos. O sí, sea, no puedo esperar que me cuiden. sí. Tengo que exigir además medidas, espacios. Tengo que saber que en la escuela mi bebé, que está en preescolar, ¿verdad? Necesita aprender a recibir Sí, esta información sí. para Ujú. que esto sea una línea transversal que realmente tenga utilidad para nosotros. Yo Por quisiera, eso la cuidadanía, insisto, que nace en el claro, movimiento ecofeminista de los años, principios de los años 2000, nace justamente con esto, es hacer visible que los cuidados no son tareas de las mujeres, que la protección como cuidado no es la única tarea de los hombres y que nosotros necesitamos aprender a cuidarnos para poder cuidar y ser responsables de nuestra vida, en lo personal, en lo colectivo y en lo ambiental. sí. Hay algunas cosas que me llaman la atención de la pregunta de Oscar y tu respuesta que quiero agregar a la conversación. Es decir, el gran problema del sismo, de los sismos Ujú. que nos afectaron y que nos siguen afectando del mes pasado, demostró que no aprendimos muchas cosas, por no decir nada, con la vaguada. Es decir, pasaron más de 20 años, 20 y tantos años, un cuarto de siglo, y no hicimos absolutamente mayor cosa. Esta es la segunda, es una nueva oportunidad, o esta tragedia se puede convertir también, por lo más dolorosa que sea, una oportunidad para entonces sí aprender algo. Entonces, la pregunta mía, y creo que aquí no solamente te la hago a ti, sino que convoco la experiencia que tiene Oscar en esta área, en esta que voy a preguntar, la forma de ser del venezolano, nuestro gentilicio, está mandado a hacer para colaborar, para ser solidario, para entregarse. Y muchas veces, y lo voy a decir con el perdón de la dama de la reunión,
Yo en mis años de reflexión siempre dije que la palabra echarle pichón, para no decir echarle, bueno, lo voy a decir, echarle bolas, Ujú, ujú. me genera una curiosidad. Si por ejemplo en mi oficina yo decía, vamos a convocar, vamos a pedir ahí cotización a 5 o 6 empresas expertas en pintura que quiero pintar la oficina y me escuchaba el motorizado, no, 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 doctor, no se preocupe, yo le echo pichón, yo lo hago. Y uno termina por decirle, bueno, está bien, échale pichón. Eso no está bien. O sea, está bien porque es el deseo natural de querer colaborar, pero está mal porque, es decir, cada quien tiene que hacer lo que tiene que saber hacer. Entonces, termino mi pregunta. Probablemente el gran reto tiene que ser una transformación colectiva de nuestra cultura. Sí, el querer ayudar, el querer echarle pichón a las cosas es una gran virtud, pero al mismo tiempo hay métodos, hay disciplina, hay previsión que probablemente no está dentro de estos valores más importantes. ¿Cómo se trabaja eso? Importante, Pablo, porque fíjate, esa expresión tan nuestra, ¿no? Que tú mencionas, refleja justamente o se conecta justamente con lo que les decía antes. Es como que porque es una expresión resiliente, si tú le quitas es Claro, una expresión que Ujú. habla de la resiliencia, ¿no? obvio. Pero resulta que pareciera que es como una cualidad que yo tengo, no como una decisión del conjunto, donde mi Ujú. cualidad, donde mi disposición puede colaborar, sí es verdad, puede servir, pero en el espacio posible. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Esa expresión explica también el nivel de improvisación, el nivel además de poca supervisión. Le abre la puerta a los intereses, a los conflictos de intereses. Le abre la puerta, por ejemplo, a situaciones irregulares, como todas las que podemos hoy inventariar de Vargas. Correcto, correcto. Porque no lo estoy diciendo yo, es conocido por todos, que un par de años luego, aquí se recibe, bueno, y el ministro Genatios hasta el momento en que lo fue, pero se recibe luego un informe, Claro, unos informes, que hablaban de justamente cuál debía ser la reconstrucción, ¿verdad? Pensable, posible en el espacio, en el estado Vargas, estado La Guaira. correcto. Eso no pasó. Por eso al principio decía, de las pocas lecciones aprendidas que tenemos, bueno, ajá, hay que estar con la gente, apoyarla en el momento que le merece. Es una lección aprendida. Pero fíjate, una lección aprendida en general de la sociedad civil. Pero las lecciones aprendidas a otro nivel no existen. Y por esas justas razones que tendríamos que convertir esta tragedia en una oportunidad. Las tragedias y las situaciones adversas no son oportunidades per se. No, esto es una oportunidad para ser mejor, No, para aprender. No, no, si la conviertes y si claro, decides hacerlo. claro. ¿Ves? Es- No, no, no viene solo. ¿Ves? Entonces, si nosotros como sociedad, como comunidades, entendemos esto, caramba, sí, esto puede ser una oportunidad para construir patrones de ciudadanía diferentes, donde la participación, el consenso sean parte de las exigencias a estas agendas y la cuidadanía sea esa perspectiva que haga posible que toda esa siguiente manera de mirarnos como venezolanos, por supuesto, dispuestos, resilientes, sí, claro, claro, pero que entendemos que en la medida en que seamos un grupo, tendremos la oportunidad de aprender y sacar y realmente participar en la reconstrucción de este país. De lo contrario, quedamos a expensas de lo que hemos quedado a expensas durante tanto tiempo. Sí, yo Sí, quisiera sí, sí, hacer hermano. una pregunta, Oscar, que te quiero hacer por tu condición de politólogo y pegarla con lo de Marisol en este momento. El momento de Venezuela, Oscar, con los cambios que todos no podemos ocultar, institucionales, de Estado, o sea, lo que está ocurriendo a nivel de cambios importantes que vienen, digamos, sumándose a una velocidad muy fuerte, todos hablan de transición, cambios de Estado, modificaciones, todo eso. Se le suma una tragedia como la que acabamos de vivir, donde, escuchando a Marisol, hay que hacer una cantidad de cosas para convertir eso que de per se no es una oportunidad, sino convertirlo en oportunidad. Bueno, el hecho que haya ocurrido contemporáneamente con los otros cambios es un mismo hilo conductor. Mm. A ver, les voy a hacer voy a tratar de ser rápido con esto porque me viene a la mente una cosa escuchándolos a ustedes dos, que es el tema de las oportunidades. Si yo tuviera que definir lo que me duele más de Venezuela,
Ujú, Ustedes me hicieran esa pregunta, ¿qué es lo que me duele más de Venezuela? Lo que ujú, yo viví y lo ujú, que estoy viviendo, lo que he vivido en mis 63 años. ujú, O bueno, no 63 porque el uso de razón, quítame 10, no sé. Claro, Es el tema de la pérdida de las oportunidades. Porque es ujú. que estoy cansado psicológicamente, qué bueno. agotado, porque, Pablo, Marisol, cuando hablamos de la riqueza petrolera, tuvimos el Mm, boom de los 70, tuvimos el ujú, boom de los años 2000, tenemos mm, el otro boom con el no sé qué cosa, y tuvimos mm. la euroemulsión. Bueno, señores, y además tuvimos los recursos, porque no es que había uno, no, 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 es que vinieron, la perdimos. Es decir, el milagro venezolano al revés, los comentarios siempre, vamos a estudiar el caso venezolano que es al revés de lo que... Es decir, como con tantos recursos y con tantas posibilidades, vamos al fracaso. La historia de señores, ahora nos vamos a levantar porque tenemos la posición geográfica estratégica en el Caribe, tenemos, sí, todas cosas que tenemos de hace mucho tiempo. Ahora resulta que también tenemos, no sé, otra cosa que son las tierras raras. Bueno, Ujú. lo de Vargas era eso, era también, Dios mío, Claro, sobre la memoria del sufrimiento y de la tragedia. Hoy deberíamos tener, a lo mejor, un modelo de rescate de defensa civil en La Guaira, una cosa que nos haya de, bueno, sí, tuvimos, como dicen todos los que sufrieron las tragedias, que lo puede decir un japonés, un italiano aquí del Nordeste o un chileno, siempre se van a suceder, las tragedias siempre van a suceder porque no podemos eliminarlas, eso es en el caso de los correcto. terremotos. Lo que Claro, podemos es reducir el nivel de las víctimas y de los daños. Bueno, entonces eso, Pablo, a mí me da una profunda tristeza, un malestar. No, no es que me invalide, si uno sigue para adelante, Claro, pero claro. digamos, y uno tiene fe que Venezuela pueda. Pero allá hay un tema recurrente, es la pérdida de las oportunidades que se nos presentan y de las crisis que nos pueden hacer dar unos cambios cualitativos que no logramos nunca. Y entonces siempre el expediente de qué solidarios somos, es verdad, Pablo, que es una, bueno, es que nosotros no somos solidarios solamente cuando hay tragedia, es Correcto. que no hay país en el mundo que tenga la cultura nuestra del estar pendiente del otro. Yo lo vivo porque vivo en el exterior y conozco más o menos otras culturas. En Venezuela, tú llegas al trabajo con la cara larga y cualquiera de los compañeros tuyos de trabajo se para, panita, vamos a tomar un café, ¿tú te sientes bien? ¿Qué ujú, pasó, vale? Y ujú. vámonos, pero ¿por qué no te vienes a comer hoy en la casa? Esas cosas no existen en otras partes del mundo. O si existen, bueno, yo no las Sí, he vivido como las vivo en Venezuela. Pero es cierto, porque vivimos en una sociedad que está tan fragilizada desde el punto de vista institucional, el Estado, las instituciones, que la gente ha ocupado ese espacio de falta de cuidado, como diría Marisol, de la cura del cuidado, lo ocupamos con nuestra solidaridad. ¿Cómo decirle basta a esto y cómo cambiar? Bueno, yo no quiero ser, Pablo, no te puedo responder con optimismo, sin optimismo, Está con claro. pesimismo. Lo que te puedo decir es una cosa. Se requiere, absolutamente se requiere, la convocatoria de una élite, y discúlpeme la palabra, es decir, esto tiene que ser un conjunto de cabezas visibles, políticas, institucionales, del sector económico, que se sienten y digan, señores, basta, vamos a crear un país, vamos a tratar de ordenar esto con un plan mínimo conjunto a 20, 30 años, que nosotros podamos tener un país que pueda desarrollarse de una manera coherente aprovechando los espacios que tenemos. Y los hay, porque es que Venezuela está gente de gente brillante en el área de cultura, en el área económica, en el área social. Estoy cansado de ver gente maravillosa en todas las áreas. Bueno, tenemos que convocar a esa gente. Alguien tiene que tomar esa decisión. No sé si este será el momento o el que venga después, pero es absolutamente urgente que haya un acuerdo, que el pacto de punto fijo se quede chiquito. Sí. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un acuerdo nacional que sea Claro, una claro. cosa que diga, señores, no puede volver a suceder lo que sucedió en Vargas, porque este es uno de los aspectos que tenemos que ver. Como no Excelente. puede suceder otra vez que perdamos todos los recursos petroleros, ta, ta. Entonces, es inevitable un acuerdo nacional, porque si no, Pablo, estoy Sí, seguro que sí, te seguimos entiendo. con la solidaridad, con la Te lucha, entiendo, te echándole entiendo. pichón cada uno por su lado y no vamos a poder cuajar Te el entiendo. proyecto Quería volver nacional. a Marisol y gracias, Oscar, para preguntarte, Marisol, desde el punto de vista que lo planteó Oscar, que tiene que ver, evidente, políticas públicas, está hablando de ciudadanía, ¿no? por supuesto, porque fíjate, en el momento en que hablamos de un acuerdo nacional, en el momento en que hablamos de este cambio de paradigma donde posiblemente
estos años, todos estos años, han estado plagados eh, ¿qué diría yo?, de acciones desde el punto de vista, digamos, de la gobernanza, de acciones muy como emergentes, ¿no? Y yo creo que poco, vamos a decir, los planes que se hayan planteado, para no decir que no existía ninguno, no han terminado de ser planes realmente que respondan a las necesidades, a las vulnerabilidades, sobre todo de nuestro país, sino más como una cosa, yo diría, insisto, de un asunto emergente y que no le podemos quitar que los intereses particulares pues, terminan haciendo de esas pocas voluntades o algunas voluntades, bueno, una caricatura. Entonces, cuando Oscar habla de un acuerdo nacional que convoca, ¿no?, a una cantidad de voluntades, de especialidades, de esta cosa, ¿no? Eso, además de estar totalmente de acuerdo con eso, requiere de un trabajo que posiblemente Va a la las base. organizaciones de la sociedad civil estamos teniendo ahí una responsabilidad muy importante, porque son las que trabajan directamente con la gente, demostrar que de dejar de mostrar, diría yo, ese modelo donde yo te doy todo, Sí, ¿verdad? Donde yo te doy y tú de alguna manera me eres, digamos, como adecto, por decirlo de alguna forma, El sino rentismo. que de alguna forma, ¿verdad? Lo que yo sí hago es que tú reconozcas cuáles son realmente no solo tus recursos, y no solamente tus decisiones y oportunidades que tienes, sino que además te hago entender, o sea, o te brindo la posibilidad más que hacerte entender, te facilito ese espacio donde tú te des cuenta que solo no. Solo este barrio no funciona, es que este barrio tiene que hacer sinergia con este otro. Y es que Ujú. entender que en la medida en que somos, vamos a crecer y a salir adelante. Entonces, por supuesto, eso es cuidadanía, porque la cuidadanía es poner justamente la necesidad de vivir, de convivir, relaciones de cuidado, en territorios de cuidado, con decisiones cuidadosas, con políticas que además faciliten esta mirada, ¿verdad? Insisto, en las agendas de todo el mundo, personales, familiares, comunitarias, locales y nacionales. Y eso empieza porque yo tengo que entender, por ejemplo, que en la medida en que yo, después de una cosa como esta que he vivido, tengo que dejar de ver el teléfono 25 horas al día, porque eso se llama infoxicación, como bien decía Oscar al principio, siendo además víctima posiblemente de unas informaciones que tú dices, ¿de dónde salió esto, Dios mío? Y sí, eso al final termina llenándome de angustia y si eso yo lo puedo de alguna manera mostrar a mis vecinos, estoy haciendo una labor de profilaxis también mental. Ujú. ¿Ves? Entonces, en la medida en que esa acción mía no se queda en mí, es una medida colectiva. sin duda. Necesitamos de alguna manera que ese acuerdo nacional del que habla Oscar, insisto, del que yo estoy totalmente de acuerdo y me avisan, yo voy para allá, requiere, ¿verdad?, de esta conciencia donde soy en la medida que somos. Sí, soy en el que soy. Nosotros tenemos que convertirnos en un colectivo que Sí, exige verdaderamente, no que espera correcto. que venga un héroe, una heroína o no sé, quien venga a salvarme a mí de la desgracia en la que he vivido. No, 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 espérate, yo tengo que hacer parte y eso comienza por mi espacio más Claro, reducido, que soy yo, y mi contexto. claro. Pero en Ujú. la medida que eso sea así, funciona. Sí, En Colombia, vi recientemente que, fíjate, a propósito de esto, están pensando en unos planes de gobernanza donde justamente no solo el cuidado de la salud mental, sino este cuidado empieza a ser como una cosa como de nacional. Me sí, llamó mucho la atención, están preparando la convocatoria, veo que, bueno, no conozco los detalles, pero sí me doy cuenta, ¿verdad? Que hay como una sensibilidad a entender que es que nosotros no hay ningún ser humano ni ningún gobierno, por muy grande que sea y con los mejores ideales y democráticos, lo que tú quieras, que puede ser capaz de cuidar bueno, si es esa su decisión, ¿no? A un país que no ha aprendido a hacerlo, claro. Ujú. que Sin no lo ha duda, Ujú. vivido. Ujú. Entonces, la ciudadanía es una materia que tiene que, insisto, estar sin duda. contemplada Sin duda. dentro, o sea, la conciencia sobre los cuidados
tiene que mm, estar inserta en todos estos planes educativos, de salud, mira, de gobierno, Claro, claro. las decisiones económicas, Sí, sin duda. Es muy integral. para que esto de alguna manera, ahí sí podamos decir, esta sí, esta Sí. tragedia, la convertimos en una Sí. oportunidad. Un trabajo colectivo mm. de oportunidad. Les voy a proponer a Marisol y a Oscar ir al último segmento de este primer programa, porque yo he estado tan a gusto que seguramente con Oscar tendremos oportunidad de renovarlo en otro Seguramente. capítulo. Pero quería entrar en esta última segmento para no olvidarnos de la ciudadanía, pero sí irnos a un elemento que tengo mucha curiosidad en preguntarte, Marisol. Ujú, eh, Personas que están vinculadas a tu profesión, que he escuchado por mucho tiempo, sobre todo una persona que recuerdo mucho, una conferencia en Valencia, en Venezuela, creo que es el Nelson Torres, es el psicólogo, el del psiquiatra el que estoy hablando. Él acuñó una expresión que a mí me llamó mucho la atención, porque en ese momento familiares de mi familia, o sea, personas de mi familia política pasaban por situaciones de ese tipo. Y él dijo, ujú, la salud mental es un tema de salud pública mundial, ujú, dijo él. Entonces, claro, ahí evidentemente una conexión muy cercana con la tragedia que acaba de vivir Venezuela y eso, de eso estamos hablando, pero independientemente de las personas afectadas en la tragedia, que son diferentes personas como tú mencionaste, quienes resultaron, digamos, con situaciones anatómicas Ujú, graves posteriores a esto, quienes quedaron ujú. solos, quienes perdieron todo su hogar, sus bienes, sus referencias, su normalidad, quienes fallecieron, entonces sus deudos. Es decir, hay varias categorías, los rescatistas, las personas que quedaron. Sí, hay un montón de personas que evidentemente hay que atender, sin lugar a duda, pero en general, también las personas que son venezolanas o que no lo son y que ven impactadas por eso pueden sentir miedos, ansiedades, cosas. Entonces, en definitiva, mi pregunta es la siguiente. Creo que la colectividad, la sociedad, sabe muy poco acerca del cuidado de la salud mental. Y lo digo porque esta persona con la que te acabo de referir, una vez me dijo que el tema de la depresión era como ir a la playa. Y yo me quedé como medio extrañado. Me decía, sí, tú coges tu traje de baño, tu cosa con tu familia, los sándwiches, metes una cavita con hielo, con tu refresco y te vas porque el sol está resplandeciente. Y la depresión es que de repente, sin previo aviso, se puso negro el cielo, se vio una nube, empezó a llover y ya se acabó el día de playa. O sea, muchas veces llega sin darnos cuenta. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿qué tanta ignorancia hay? ¿Qué tanta falta de sensibilidad hay? ¿Qué tanta necesidad hay de recobrarle, darle el valor a la salud mental? Bueno, fíjate, yo te diría que sí, comparto algunas de estas impresiones que me dices en el sentido de que es una idea que ha ido evolucionando, ¿no? Es verdad, ¿no? Es innegable, que en torno a la salud mental, ¿verdad? Siempre había un cierto prejuicio muy mm, tremendo, ¿no? Eso es mm, de débiles. Tú tienes que poder superarte, no te puedes dejar amilanar. Y para te voy a contar. ¿Sí? Este, y claro, eso lamentablemente toca la autoestima de la persona y del venezolano. mm, Yo creo que, a ver, lamentablemente con todos los hechos que han venido sucediendo, alguien en estos días inventariaba las tragedias de Venezuela y yo decía, wow, pero verdaderamente que cuando las listas, dices, son como demasiadas, ¿no? Son demasiadas situaciones que pudieron haberse convertido en oportunidades para tomar lo que decía Oscar y que no fue así. Pero sí es cierto que en el territorio, fíjate, si vamos a la famosa escala de Maslow, que ustedes por supuesto conocen, claro. en Venezuela, ese tránsito de la pirámide de Maslow, ya llegó aquí hace rato, ¿no? Ya las necesidades básicas se Claro, tocaron, las claro, necesidades de segundo orden se tocaron, las necesidades de seguridad afectiva, y llegamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya cada vez con más frecuencia la gente reconoce que, bueno, que me siento mal y que necesito hablar con alguien, aunque me dé pena decirlo. claro, Ujú, Porque sigue habiendo esa sensación, ¿no? Es- ¿Sabes? En los trabajos, por ejemplo, que tú pidas un permiso porque tú vas a ir al psicólogo, más o menos así como, ¿ah? claro que es ¿Qué le exacto. pasó? sí, sí. ¿Sí? O No, no sea, es cierto. sigue existiendo esta matriz, ¿cómo no? Sí. Sin embargo, creo que lo veo un poco
Lo veo un poco incluso por la proliferación de estos servicios y por mi propia práctica y con las organizaciones en las que estoy colaborando. Caramba, que sí, que la gente llega, tú llegas a los refugios, por ejemplo, y la gente lo primero que te dice, yo necesito hablar con un psicólogo. La gente te lo dice. Mira, ese programa de entrenamiento de la OPS que logró esta alianza con el Ministerio Popular de la Salud tenía que ver justamente con una iniciativa global, donde después de tantas situaciones de guerra naturales en el mundo, había que tratar de reducir la brecha justamente de la salud mental. Y eso es un poco esto, ¿no? Es como entender que reconocer lo que sientes es un acto preventivo. Otra vez, es un acto que habla de tu propia responsabilidad contigo, habla de darte cuenta que tú necesitas estar bien para poder estar bien con otros, que tú no vas a dar como mamá, tú no vas a poder como mamá dejar de maltratar a ese niño, de pegarle a ese niño si tú no revisas por qué estás tan llena de ira. Ujú, O no estoy justificando Sí, 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 sin duda. nada, se estoy diciendo, esa señora tiene que entender que es ella la que necesita darle otra mirada a esta ira tan grande que tiene que finalmente está siendo víctima suya. Entonces, en ese sentido, yo tengo no te la puedo dar en términos de proporciones, Claro. de números, pero yo sí veo Una- además aquí hay organizaciones tan importantes como la Universidad Católica Andrés Bello, que ha desplegado no solamente lo que fue Psicodata, que ha Sí, sido una bitácora maravillosa, extraordinaria. a pesar de todo lo difícil para todos los que trabajamos en el área social, sino inclusive por los servicios que prestan, ¿no? Pero yo te decía que la impresión que yo tengo es que la gente cada vez más entiende que estas situaciones, que las rabias contenidas, que las emociones no gestionadas, que, cónchale, me hacen daño y necesito hablar con alguien. Correcto. Entonces creo que en ese sentido, también conectándolo con la primera pregunta tuya, Pablo, acerca de la esperanza, ¿no? Te diría, ese es un elemento que si bien solo no Sí, impulsa la respuesta de la esperanza es un elemento que habla a favor, porque hay una conciencia acerca de que estos hechos me afectan. Yo no soy inmune y no soy menos persona y menos claro, madre o menos padre, porque me dé cuenta que hay una conciencia, entendido. ¿verdad? Que en ese sentido, pues, por producto de todo esto, empezamos a mostrar con más frecuencia que anteriormente. Oscar. no, bueno, me disculpan que yo me quedaría aquí toda la tarde noche conversando con ustedes. Dos cositas, y me disculpas, Marisol, que te quiero aprovechar, que yo sé, Pablo, que ya estamos en el cierre. Dos cositas. Me preocupa el tema de los niños, en particular con la situación. Quería referirme a eso, tu opinión, alguna orientación que nos dejes y que puedas aconsejar a la gente. A ver, me preocupa porque detrás de esto hay muy buenas intenciones. Hay gente que ha abierto portales, mecanismos para dar información de los niños, donde se involucran a niños desaparecidos y Sí, ancianos, ¿no? Pero sobre todo el tema de los niños me preocupa sobremanera, no porque me deje de preocupar porque también está la gente discapacitada que está en situación de pérdida. Es No. decir, ahí hay un tema de los datos personales que es muy delicado, que no es solamente una cosa snob de que los datos personales, sino lo que pasa es que pone en riesgo al niño. Y hay gente que no logra entender que hay un riesgo en estos mecanismos. Yo creo que hay que hacerle un llamado muy importante a las autoridades, o sea, esto a nivel de los defensores de todo lo que es, los que cuidan el tema de la LOPNA y las universidades que puedan desarrollar mejores mecanismos. Hay iniciativas muy interesantes que se está haciendo para que esos datos estén suficientemente seguros, porque si esos datos personales, fotografías, nombres, datos caen en manos inescrupulosas, se puede violentar la seguridad de esos niños. Oh, Entonces, no, primera claro. cosa, quería tu comentario. Y la última, ya para cerrar y no los molesto más, Marisol, ¿hay algunas recomendaciones que puedas darnos para los venezolanos que están en una situación donde dicen, "Y necesito ayuda psicológica, algo que pueda ser gratuito? Hay cosas que tú conozcas que están a la mano, teléfonos gratuitos para poder hacer llamadas. ¿Qué opciones hay en este momento donde una persona que ha sufrido un impacto sobre esta situación puede acudir? Mira, fíjate, Oscar, con relación a los niños, yo creo que sí, coincido contigo con que hay unas muy buenas iniciativas, ¿no? Y ha sido yo también vi con cierta
con cierto asombro y al final cierta tranquilidad que en las primeras horas, a pesar de que debo decir que ni las mismas autoridades que estaban allí dispuestas, los distintos cuerpos de seguridad, estaban ¿cómo te diría yo?, en conocimiento Claro, de qué hacer, por ejemplo, cuando una persona X, a nosotros nos pasó, se acercaba y nos decía que, bueno, que ellas querían colaborar, mujeres, ¿no? Ellas sí, querían colaborar con el campamento, bueno, aseando a los niños, llevándose los niños, ellos las traían, les daban su tetero, y claro, nosotros les llamamos su atención porque Claro, bueno, ya, puedes tener muy buena voluntad, pero eso no es una ayuda, ¿no? Entonces, claro, porque incluso, tú no sabes cuáles son las intenciones reales de por esa persona. favor, la técnica del espejo, ¿usted dejaría que una persona extraña se llevara a su hijo? Así nomás. claro, Ah, bueno. ¿No? Entonces, bueno, como eso supimos de y las mismas, te repito, lo sorprendente era que las mismas, los cuerpos de seguridad no saben qué hacer. claro, Y pedirle las cédulas y tomarle las fotos y no saben qué hacer. claro, Sin embargo, eso, para tranquilidad, siento que fue una de las cosas que en las horas siguientes se trató Ujú. como de atacar, porque las denuncias no eran pocas. claro, Entonces, en ese sentido, organizaciones como, bueno, ¿qué te digo yo? Garbambi, Fundana, Secodap, en términos de lo que es organizaciones de la sociedad civil, han hecho un trabajo, bueno, de la mano también con UNICEF, han hecho un trabajo muy importante esto de, bueno, de mantener ahí el ojo, ¿no? Y poder hacer. sí, Yo estoy totalmente de acuerdo con que cualquiera de los que nos pueda estar escuchando y tenga una ligera sospecha, impresión o algo parecido en relación a algún menor que pueda tener cerca, mi recomendación es clara y directa. No lo piense. claro, Usted contribuye con ese niño, cuida a ese niño, hablando en términos del cuidado, si usted acude a la instancia correspondiente y claro, usted notifica su sospecha. ¿Qué puede pasar? Que usted esté sospechando de alguien que no está haciendo nada. Bueno, puede ser, ojalá, pero ¿y Ujú. si no es así? Esa es su colaboración como ciudadana. Esa es su colaboración como mujer, como hombre. No, no se quede callado. No, 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 no se haga el loco, ¿sí? Es nuestra la expresión que Ujú. usamos frente a ese tipo de cosas. Eso hay que decirlo. De todas maneras, insisto, yo creo que aquí lo que veo es eso, ¿no? Que hay como una gran preocupación, bueno, por la gente en general, pero por los niños en concreto, porque son muchos, no son las cifras que circulan, son muchos los niños que quedaron solos claro, y que con unas buenas políticas y unos buenos programas, estos niños pueden ser, caramba, nunca como con sus padres, pero pueden ser ubicados en espacios seguro, de cuidado para ellos. Ujú. Pero lo primero es eso, no nos hagamos ojos ciegos, los sordos, los mudos, frente a situaciones estas que podamos sospechar que implica algún riesgo para algún menor. Eso es lo primero. Con relación al último que me preguntabas, yo te diría sí, hay muchos espacios y gente conocida, gente que emerge con estas cosas, que insisto, yo de alguna manera celebro, obviamente no, todos los enfoques quizás no sean los mismos, pero en todo caso, para el que nos escucha también, yo le diría, si usted necesita de una información certera, que le sea segura y ante la cual usted pueda tomar decisiones, tiene dos posibilidades y muy grandes, de gran abarcabilidad y de mucha seriedad. sí, Federación de Psicólogos de Venezuela, que tiene un programa de voluntarios, psicólogos voluntarios desplegados en todo el país, que hacen atención gratuita. Además de eso, la Federación de Psicólogos también tiene un grupo particular de psicólogos. Por ejemplo, la Federación de Psicólogos firmó un convenio con la gente del Ministerio de Educación Superior Ujú. y el Ministerio de Salud, un poco para certificar que estos psicólogos que están desplegados en distintas zonas, en distintos dispositivos de emergencia, pues caramba, estén debidamente, por lo menos acreditados y formados por la federación para tratar pues de unificar criterios, ¿no? Porque bueno, hay de todo. La ministra es una persona Sí, excelente. San Juan, la ministra San Sí, Juan, San Octavio Juan, Díaz muy, San muy querida, muy Juan. conocida y una persona muy, muy responsable. Qué bueno, qué bueno. Ella está detrás de esto, ella personalmente se ocupó y es la que, a pesar de ser el área de educación superior, pero bueno, ahí vemos una amplitud de criterios, ella claro. está liderando esto.
Entonces, la Federación de Psicólogos, usted lo busca en las redes, donde, en página web, Instagram, Twitter, lo que sea, ahí están los teléfonos, usted se puede comunicar y usted va a tener allí la posibilidad de una atención o una derivación, lo que sea. Porque además tiene convenios también con la Asociación Venezolana de Psiquiatría y ahí están psiquiatras también de mucha seriedad y de mucha trayectoria también apoyando. El otro espacio es la gente de Psicodata. Psicodata Venezuela tiene un servicio que está funcionando ahora de manera continua, de lunes a lunes, gratuito. También, eso está por la Universidad Católica Andrés Bello y usted consigue allí los teléfonos. Ahí es donde se Eh, involucró Laureano Márquez. sí, 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 ahí es Sí, donde que lo ha está. estado promocionando también. Ok. Sí, cómo no, cómo no. Son Perfecto. los dos grandes, los espacios más grandes, ¿sí? Y que Mm. conglomeran, bueno, y que por supuesto están en alianza con otros espacios más pequeños, y que al final ellos van a dar una respuesta. Sería yo las dos recomendaciones más Muchas gracias. que podría darles. Marisol, yo de verdad quisiera extenderte mi agradecimiento mayor por esta conversación, primera conversación, creo que vamos a tener más, creo que lo amerita el tema, ha sido muy claro, me ha dado un gusto enorme compartir contigo y dejo pues a Oscar para que cierre esta conversación y te puedas tú también despedir. Gracias, Pablo. Bueno, yo muy contento y además dentro de la preocupación que todavía uno siente, porque uno tiene que estar alerta, yo sí quiero expresarles del fondo de mi corazón a ustedes que me están acompañando hoy en esta conversación, que estamos juntos y a todos los que nos pueden escuchar, que no se olviden de lo que está pasando en Venezuela. Después que el puente esté restablecido, si lo ponen, la carretera pavimentada o el edificio reconstruido, no se olviden de Venezuela porque hay consecuencias e impactos que todavía estarán allí y que Así es. necesitan no solamente de nuestra solidaridad, sino también de la presión que necesitamos para que el Estado venezolano responda a nivel de políticas públicas sobre estas cosas. Así es. Agradecido, Pablo, un abrazo para ti como siempre. Marisol, gracias. Además me ha ratificado, yo ahorita cuando hablo de los psicólogos y los psiquiatras siempre hablo del alma, ya no hablo tanto de la psique, sino digo del Así alma. es, así es, Un así es. abrazo muy grande, gracias Para Marisol, ustedes gracias y Pablo por la oportunidad, ¿sí? Gracias a ustedes. y bienvenida siempre cuando quieras. Un abrazo. Gracias, de verdad. Muchísimas Saludos a gracias. todos. Hasta luego.